En la primera nos van a acompañar esta tarde la bailadora y coreógrafa jerezana Leonor Leal y el ilustrador docente Raúl Nieto Guridi. Ellos son dos grandes profesionales que llevan muchos años unidos por una bonita amistad y por proyectos muy creativos. Y bueno, esta tarde a través de conversaciones van a embaucarnos en los procesos de creación artística y a inspirarnos sobre cómo estos pueden ser llevados a cabo en nuestras aulas. Deciros también que ambos están vacunados, que pertenecen también al mismo grupo de convivencia y esta tarde van a compartir pantalla desde la casa de Leonor Leal, cumpliendo con el protocolo COVID. Os dejo ya con los protagonistas de esta tarde, de los cuales os iremos pasando más información en el chat mediante enlaces interesantes. Y nada más, deseo que disfrutéis al máximo de esta sesión y cuando queráis, Leonor y Raúl, pues podéis comenzar. Me consta que ya se están preparando para entrar. Quizás sería interesante que apagásemos las cámaras y el micrófono y así tenemos a nuestros ponentes de esta tarde en la gran pantalla. Muchas gracias. Adelante. Bueno, hola a todos. Hola. Estamos ahora mismo en pequeñito. Concha, ¿esto se lo puede ver más grande, no? ¿Concha? Vosotros, Raúl. Para que se os vea más grande, voy a quitar al resto de personas de moderadores y entonces ya se os ve más grande, ¿vale? Ok. En unos minutos se os ve más grande. Mientras podéis, si queréis, iniciar y yo voy a hacer eso. Os voy a dejar solo a vosotros. Ya sois grande de antemano. Muy buena observación. Necesitaba una pantalla ahí, el foco. Bueno, a ver, cuando Concha nos planteó a los dos esto, voy a empezar hablando yo, tampoco fue esto, pero bueno, que cuando Concha nos planteó el tema de la charla, lo primero que pensé yo personalmente, por lo menos, fue yo qué hago en una charla de flamenco. Bueno, pues la verdad es que la respuesta es muy sencilla. O sea, el flamenco es un arte y como arte que es, tiene conexiones con otro tipo de arte y eso sí soy artista y bueno, empezamos a hablar tanto Leonor como ella como yo y llegamos a conclusiones muy parecidas, con lo cual hemos visto que tiene sentido esta charla. Espero que para vosotros cuando termine también le veáis ese sentido. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Aquí estamos los dos. Llevamos un rato hablando, justo, ¿verdad? Antes de la charla llevamos un rato comentando cosas que queríamos compartir con vosotros. Y sobre todo, lo más importante para mí es que esta invitación me ha hecho reflexionar no solamente en lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Con mi trabajo, sino qué es lo que haría yo, ¿no? Si estuviera en un centro educativo, porque es muy fácil hablar de lo que a mí me gustaría que fuera o lo que me hubiera gustado cuando era niña, haber tenido en el colegio, pero es muy difícil decir, bueno, venga, ¿y tú cómo lo harías, no? ¿Qué plantearías tú? Así que yo agradezco esta invitación porque me ha puesto a prueba a mí también, ahí dándole al coco, poniéndome en vuestra situación. Y nada, encantada de compartir con vosotros sobre todo, y con esto doy pistoletazo de salida, que realmente lo que yo puedo compartir con vosotros hoy es mi punto de vista hacia el flamenco. Para mí el flamenco no es únicamente un fin, sino es un medio, es un lenguaje y por lo tanto lo utilizo constantemente como material de creación. No es algo externo a mí, es algo que necesito encontrar conexión conmigo y esto para mí es una clave muy importante, ¿no? Cuando decís acercar el flamenco a la escuela, yo me pregunto exactamente eso cómo se hace, ¿no? Y qué significa. Y en mi caso lo que yo hago constantemente en mi día a día es cómo conecto el material flamenco conmigo. ¿Cómo hago esa conexión? ¿Qué es lo que me interesa a mí realmente de lo que veo y de lo que escucho con mi vida ahora? Y creo que esa es la aportación un poco más, no sé, más interesante. Hace poco hablábamos sobre la importancia que tiene el impartir el flamenco en la escuela. En realidad hemos llegado los dos a la misma conclusión. La forma en la que se imparten normalmente las disciplinas artísticas en los institutos yo creo que está muy basada, o por lo menos la experiencia que yo tengo ya, yo llevo ya 20 y tantos años,
yo creo que está más basada en las estrategias o las herramientas que utiliza un artista para crear arte que en el pensamiento, en el concepto que sigue el artista a la hora de ser artista, de plantearse el por qué ataca cualquier proyecto o por qué se embauca en cualquier idea para darle plasticidad o en su caso para darle coreografía, baile. Entonces, yo creo que la base que hay que perseguir un poco, por lo menos en mi opinión, como docente, es esa, es la de ir a la raíz del asunto e intentar que nuestros alumnas y nuestros alumnos sean personas capaces de cambiar ese engranaje que hace que uno no se plantee cosas de una forma creativa a precisamente eso, dar ese salto y decir, no si estoy bailando bulería o si estoy bailando alegría, sino cómo pienso a la hora de plantearme si quiero bailar y qué me sale a mí cuando bailo. Un poco esa sería el kit de la cuestión. O sea, cómo enseñar al alumnado a crear herramientas para inventar, para dejar salir todo lo que tenga dentro, ¿no? Eso sería un poco lo que estábamos planteando. Si nos ponemos en el caso de que todas las escuelas deberían ser escuelas de arte, ¿no? Que a mí ese planteamiento me gusta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que es interesante no tanto que ese alumno aprenda a bailar algo, a tocar algo, que si lo aprende genial, sino sobre todo cómo enseñar que esa persona piense de otra manera, utilice el flamenco para crear. Como decía, para mí lo más importante es cómo se conecta esa cultura, ese flamenco, ese lenguaje, esto que veo fuera, cómo lo conecto con mis propios intereses. Y esto lo tenemos que hacer nosotros en el día a día. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Para no ser tan abstracto, ¿no? A veces. Ahora mismo estoy trabajando sobre un bailador, no sé si lo conocéis, que estuvo durante mucho tiempo trabajando con los pintores vanguardistas, se llama Vicente Escudero. Vale, pues yo, ¿cómo me acerco a este artista? Lo primero, me informo, busco esta persona, su biografía, y veo que en su biografía tiene un montón de cosas inventadas de su propia biografía. Y eso me llama la atención. O sea, cuando yo me acerco a algo de flamenco, no solamente me interesa esa persona porque es alguien importante en el mundo del flamenco, sino que tengo que encontrar esto me llama la atención de esta persona o de este baile, de este artista. Digo, uy, qué curioso que esta persona se inventa la mitad de su biografía. Y lo dicen en otros libros, ¿no? Que él creaba con sus propias aventuras y sus propias anécdotas. Eso me llama la atención y eso es lo que me va a servir para que yo haga un trabajo conmigo misma inventándome parte de mi biografía. ¿Y qué haría yo en un espectáculo si me invento parte de mi biografía? Ya estoy conectando a ese artista, lo estoy conectando conmigo porque estoy hablando de mi propia biografía y la conecto a través de la invención. Esto no es hablar de compás, de alegría, hablar del carácter de unos tientos. En principio parece que no estoy hablando de flamenco, pero sí me estoy conectando totalmente con la historia, con un personaje y con una biografía. Y esos son el tipo de cosas que a mí me interesan. Lo otro, yo ya sé que vosotros lo estáis haciendo en la escuela, el acercar el flamenco de distintos puntos de vista, ¿no? El punto de vista musical, el punto de vista de las letras, todo eso, vosotros mejor que nadie sabe utilizarlo, ¿no? Pero si algo creo que podemos comentar son nuestros procesos de creación relacionados con el flamenco que quizá os puedan inspirar de alguna manera, no lo sé. Hay una cosa, ya hay una mano levantada, hay una cosa que es llamativa, que por lo menos para mí es interesante destacar, y es que yo pienso que el mejor profesor de arte es el que, además de ser docente, practica el arte. O sea, tú tienes que estar, creo que tienes que estar dentro del mundo del arte o experimentarlo para poder explicarlo de una forma mejor. No tiene por qué ser una cosa fundamental, pero desde luego, quien vive desde el punto de vista cercano, la plástica en mi caso,
digamos que tiene más herramientas a la hora de explicar o se maneja con muchísima más facilidad a la hora de resolver las dudas que puedan surgir en el alumnado a la hora de que empiece a desarrollar cualquier proyecto personal. Bien, ahora voy a empezar poniendo uno de los bloques, ¿vale? Si no para que esto no fuese muy aburrido ni se nos fuese la cabeza a Leonor y a mí, cosa que es muy normal, ¿vale? Hemos establecido una serie de bloques, ¿vale? Para que un poco comprendáis todo este tejemaneje que nos traemos ella y yo, ¿vale? Voy a ir presentándolo mientras hablamos. A ver. Vale, de momento no hay pregunta, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Me gustaría que fuese esto algo dinámico. Si tenéis alguna pregunta o si tenéis cualquier duda, lo que sea, podéis directamente poner la pregunta, que yo creo que Concha nos la leerá, que nos está escuchando, ¿vale? Bueno, pues la historia es esta, ¿vale? ¿Por qué empezamos por el bloque de crear? Creo que lo estáis viendo todos ya. La idea de crear viene un poco por presentarnos ella y yo, ¿vale? En el caso de Leonor, bueno, ¿por qué llegas aquí? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que probablemente no encontramos las casualidades por las que llegamos a los sitios, ¿no? Yo podría deciros que mi madre me apuntó a danza cuando era pequeña. Podría deciros que siempre lo cuento como algo de la biografía, que es curioso, ¿no? Que durante 10 años yo pasaba por la calle Porvera, por la escuela de Angelita Gómez, ¿no? Y yo iba a otro lugar, en realidad. Yo iba a la escuela de ballet que está en la calle Ídolo, y pasaba por debajo de la escuela de Angelita Gómez, pues todos los días durante 10 años, ¿no? Y un día, ya con 18 años, decidí subir a la escuela de Angelita Gómez, ¿no? Que son las cosas curiosas que pasan. Y ese día le dije, mira, yo estoy en la escuela de ballet de Belén Fernández, que está allí al final, y quería ver cómo era una clase de flamenco, ¿no? Angelita Gómez me deja pasar y me dice, venga, métete en la clase, no te quedes mirando, métete en la clase. Y desde ese día yo me quedo enganchada totalmente al flamenco y empiezo. Ahora cuando Raúl me pregunta, bueno, ¿y por qué flamenco? Pues yo intento recordar por qué aquel día decidí, yo me quedo aquí, ¿esto qué es? Esto me encanta, ¿no? Y esto tengo yo que desentrañarlo, como que es una palabra que a ti te gusta mucho. Me gusta mucho, sí. Pues realmente, si soy sincera, os puedo decir que yo me quedé en la clase de flamenco porque yo quería descubrir qué era aquello. ¿Cómo era posible que todo el mundo bailara a la vez con un compás que nadie explicaba? Esto me parece muy interesante. Yo creo que es importante encontrar, para poder enseñarlo a otras personas, a otros alumnos, para poder acercar el flamenco, creo que es interesante encontrar cuál es la naturaleza en sí de este género y de esta disciplina, también a la hora de enseñar flamenco en escuelas de flamenca, porque ahí vamos a encontrar ya un montón de cosas interesantes. Es decir, en una clase de flamenco, el flamenco no se explica, se hace. Y aunque tú no entiendas nada, tú vas a ir siguiendo. Y tú dices, bueno, sí, pero esto no es muy pedagógico, ¿no? Porque queremos explicarlo. Pues a lo mejor no hay que explicarlo, a lo mejor hay que hacerlo, hay que proponer un montón de dinámicas con ese compás hasta que la persona integra el compás sin saber realmente cómo lo ha integrado. ¿Esto qué nos va a dar esto? Pues nos va a dar que un día tú sepas perfectamente de qué estamos hablando y te das cuenta que nadie te lo ha explicado. Y esto, en un día, evidentemente no se puede hacer. Es decir, el flamenco tiene un proceso que es muy lento y es creo que el que casi todo el mundo vive. Y es que no lo puedes enseñar en una clase, no lo puedes, exactamente como cuando aprendes un idioma. Exactamente, necesitas tiempo. Y hay cosas que te pueden explicar, pero hay otras que simplemente es una cuestión de escucha y de no entender realmente lo que está ocurriendo en algo, hasta que poco a poco te vas enterando de lo que está ocurriendo y vas asociando cosas. Ah, pues cada vez que se hace pan, taro, cotucucá, con ese acento parece que ahí se entra. Pues tú vas tomando tus propias, vas analizando y vas entendiendo por ti misma las cosas.
no sé si esto se puede hacer de alguna manera. Alguno me dirá, vale, sí, esto... No lo sé. Yo intento contar mi experiencia. Por tanto, resumo. Estoy en el flamenco porque no lo entendía y quería entenderlo. Tenía tantas ganas de saber cómo funcionaba, me parecía tan mágico y tan expresivo que ahí me metí. Qué bueno. Ahora os cuento rápidamente yo, porque creo que como esto va de flamenco, lo más interesante siempre es lo que me va a contar Leo, ¿no? Seguro, así que bueno. Pero lo que os iba a llamar, lo que me llama a mí la atención o lo que suelo contar siempre de mi experiencia como artista, es que yo empecé siendo un niño que mi hermano dibujaba muy bien, muy perfecto, y yo hacía cosas parecidas algunas veces a lo que hacía mi hermano, y intentaba parecerme muchas veces a los dibujos que hacía mi hermano. A mí me llamó la atención muchas veces que lo he pensado, que cuando tú te pones a copiar un dibujo, puedes quedarte ahí un poco nubilado sin parar de intentar ser perfeccionista. Yo llegué a un momento en el que pasé de eso y dije que a mí esa parte de la parte perfeccionista no me atraía tanto como el hecho de contar cosas con el dibujo. Entonces me metí en la pintura y trabajé durante mucho tiempo dentro de la pintura, pero el mundo de la pintura no deja de ser un mundo estático, igual que el del diseño gráfico, que también me dediqué un tiempo después. Y ese tipo de experiencias me hacían narrar una imagen, pero la imagen no conseguía contar la historia completa de lo que yo quería. La única solución que encontré era en el mundo de las palabras, porque se me quedaba corta, digamos, solo la parte de la imagen, y fue la combinación del mundo de las palabras con la imagen la que me introdujo en el mundo de la narración. Con esto quiero llegar a una conexión con Leonor que me interesa mucho, y es precisamente cuando trabajo en el a ver cómo explico, en el universo de los sonidos. Y es ahí donde yo creo que puede ser la cosa más interesante. En las conexiones que existen entre Leonor y yo, voy a quitar un momentito esto porque me agobia que esté todo el rato ahí, ahora que nos veis. Las conexiones que existen, creo yo, entre Leonor y yo son la palabra, son yo creo que en cierta forma también los sonidos, pero yo creo que es otra cosa mucho más importante, que es el ímpetu o la necesidad constante de descubrir, como has dicho tú, dentro de experimentar el flamenco, de descubrir y experimentar diferentes cosas dentro de nuestros campos. Nosotros yo creo que hemos llegado un poco a la conexión, tanto ella como yo, en diferentes proyectos en los que hemos estado, porque los dos no nos quedamos a gusto dentro de nuestro campo, un poco por decirlo así, porque creemos en la universalidad de esos campos. Y creo que lo más interesante de esta charla va en torno a que yo creo que la clave para dar clases de flamenco, para acercar la escuela al flamenco o el flamenco a la escuela, pues yo creo que son dos cosas iguales que se tienen que conectar, es precisamente considerarlo una creación artística. No un género musical ni un género de baile, sino una creación como creación en sí. Y un poco esa es la línea que me gustaría destacar, ¿no? Sí, yo creo que digamos que lo que nos acerca es cuando te pones a compartir con alguien y la cabeza se dispara, ¿no? Y aparecen 20 ideas nuevas, ¿no? Esas conexiones que ocurren, creo que te enganchan porque es como tu mundo de repente se multiplica, ¿no? Y eso creo que es lo que pasa cuando haces conjunciones, ¿no? De cosas que te interesan. Pues a mí me gusta esto, pero yo pues no sabría qué imagen ponerle a esto. Sin embargo, me puedo acercar al baile constantemente a través de imágenes, ¿no? Os pongo un ejemplo. Tú puedes explicar un movimiento simplemente poniéndote delante del alumno y diciendo, pues la mano se pone aquí, y lo explicas de una manera así bastante concreta, ¿no? El brazo se pone delante del pecho, a la altura de tu esternón, mueves los dedos, empezando por el dedo pequeño, abriendo la mano, giro la muñeca. Tú puedes explicarlo de esa forma o puedes decirle a una persona, sí, mueve los brazos de esta forma, pero imagínate que estás dentro de un bote de miel.
Y ahí la calidad del movimiento tiene otra cualidad. ¿Por qué? Porque le acabas de dar una imagen y esa persona se imagina la miel, se imagina esa textura y va a mover la mano diferente. Ya no la va a mover así, porque así dentro de miel no puedo. Con lo que quiero deciros es que de alguna forma el pensamiento del cuerpo está muy relacionado con la imagen constantemente y muy relacionado con la palabra. Yo necesito poner palabras a esa imagen para poder transmitir a la persona la metáfora que quizá le puede ayudar a moverse de otra forma. Si eso lo unes a una persona que trabaja con imágenes constantemente y que me aporta nuevas imágenes, pues ocurren proyectos mucho más amplios y mucho más ricos, ¿no? Sí, yo creo que la clave está en cuando tú no te quedas en el estado de confort que te provoca tu género, ¿no? Por decirlo un poco así. Tú tienes un formato artístico y yo tengo otro formato artístico. Si los dos nos quedáramos encerrados dentro de nuestro formato, llega un momento en el que creo que empieza a empobrecerse un poco. En cuanto tú das un pasito más y empiezas a relacionarte con otros formatos, otros géneros artísticos diferentes, es cuando empiezan a surgir esa magia, esa chispa que hace que se retroalimente y que empiece a recrearse un mundo que hace que el mundo tuyo del flamenco, desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista del teatro, empiece a ganar terreno. También es verdad que hay una conexión, como te decía antes, en la literatura entre tú y yo, que creo que nos nutrimos mucho de la base literaria, que eso digamos que no es común, o tan común, por lo menos en los dos géneros que trabajamos, ¿sabes? Sí, alguien ha comentado algo lo de las imágenes, ¿no? No lo he visto, no me ha dado tiempo. Sí, va tan rápido, hay tantos comentarios que No no da nos dan tiempo. Pero sí, hablamos de la conexión entre la imagen mental y movimiento. Sí, claro, hay una explicación también dentro de esto, ¿no? Que a mí me interesa mucho, el trabajar la imagen con el cuerpo. Hay una explicación que no solamente tiene que ver con esa imaginación, sino también hay una explicación muy relacionada con la anatomía, y es que hay una cantidad de músculos, ¿no? Que tenemos que no dominamos directamente. Es decir, yo te puedo decir contrae el cuádriceps y quizá lo puedes contraer, pero si yo quiero una cualidad un poquito más sensitiva, te tengo que dar una imagen para que músculos que no controlas directamente se pongan en funcionamiento. Entonces, la imagen funciona como un detonador muscular y un detonador poético también para ese cuerpo. Entonces, trabajar con imágenes para mí es esencial. Y esto que veis aquí, pues son imágenes que yo voy recopilando cuando estoy trabajando con un tema, ¿no? Si hablamos de un proceso de creación, yo empiezo un proceso de creación, pues acumulando imágenes, sí. Pero no al tuntún, ¿no? No todo lo que se me ocurra, sino tengo un interés, ¿no? Lo que tú llamas siempre la provocación. La provocación, sí, pero sobre todo es que, bueno, espero que te pase lo mismo que a mí, que la sensación que tienes como que necesitas conectar o relacionar imágenes constantemente y una te va llevando a la otra y la otra a la otra y empieza a ser como una cosa un poco de droga, de acumular cosas para después, cuando las tengas todas, intentar relacionarlo de alguna forma. Sí, yo por ejemplo, hay una provocación, ¿no? El primer paso de un proceso, como decíamos, es como algo me gusta, algo me llama la atención, quiero hablar de algo, algo me mueve, este tema me interesa, me acerco, ¿no? Empiezo a olisquear. Y cuando me acerco a eso, lo primero que hago es acumular imágenes, porque me despiertan muchas cosas y muchas posibilidades. Esto que veis aquí es un tablón de imágenes que yo seleccioné después de un montón que había seleccionado durante el proceso de un espectáculo y me quedo con estas. Digo, pues me quedo con esta, con esta, con esta. Y muchas veces al principio no entiendo para nada la conexión entre una imagen y otra, pero como estoy mentalmente trabajando sobre algo, yo confío en que de alguna manera se están conectando. Las acumulo, las guardo y las pongo en mi estudio, ¿no? Y eso me va a seguir inspirando constantemente. Hay una relación directa, ¿vale? Por eso os he traído también esto, porque si os dais cuenta, cuando yo empiezo un proyecto, en realidad también hay algo de eso.
empiezas a juntar partes diferentes de cosas que crees que aparentemente o inicialmente no están conectadas, pero que cuando las vas colocando en el tablón empiezan a cobrar sentido. Yo no sé si te pasa un poco eso. Es como si tú subiese, yo siempre lo relaciono con el panel que pues sale en las series de policía y eso de los asesinos, ¿no? Y cómo vas conectando una parte con otra que aparentemente antes era inconexa. Yo creo que esa es un poco la base que tiene, o yo creo que el potencial máximo que tiene un artista, que es la capacidad que tiene de conectar cosas que aparentemente anteriormente no tenían conexión. Claro, y si esto lo acercamos, me pongo en vuestro lugar, ¿no? Si me pongo a pensar directamente en el flamenco, pues el cuadro que habéis visto antes, ¿no? El que os decía que pertenecía, el de antes, pues menos, ¿no? Sí. Esto pertenece a un espectáculo que se llama Nocturno, donde yo quería unir cosas tradicionales, regionales, del folclore, con el mundo de la noche. ¿Qué significa la noche para mí, ¿no? Entonces, si lo veis, pues aquí hay imágenes que hacen referencia a la noche y hacen referencia a lo tradicional y al folclore. Entonces, yo estoy enfocada en eso. Si vosotros estáis pensando el flamenco en la escuela, ¿de qué manera puedo hacer esto con el flamenco? Pues quizá el alumno, en relación a un palo, puede buscar imágenes que en principio no tienen nada que ver con ese palo, pero quizá es una manera de acercarse al palo que por alguna razón esa persona toma esa imagen. Es decir, tú puedes explicar, pues las alegrías tienen este carácter, tienen este compás, tienen estas letras, etcétera, etcétera, pero también puedo incitar a decir, bueno, ¿y tú qué ves ahí? ¿O qué edad tendría para ti ese palo? ¿Tienen edad? Porque quizás yo cuando veo bailar una soleá me imagino a una mujer, a una señora, y cuando veo unas alegrías quizás me imagino a una niña bailando. Es decir, yo tengo que suponer otras cosas aparentemente que no tienen mucho que ver con el flamenco en sí, pero que me van a conectar con lo que yo siento hacia eso. Y por eso este trabajo de imágenes creo que puede ser interesante. Muy, muy interesante. Las conexiones, mira, una de las cosas otro de los bloques que traíamos era precisamente ese, las conexiones. Porque, perdona, creo que había ahí Susana había levantado una mano, no sé si quiere preguntar algo. Estaba por ahí, no es que no me gustaría tampoco que esto fuese tan pesado a lo mejor. Susana, no sé si lo puedes escribir. Bueno, pues seguimos, ¿no? A ver, cuando hablo de conexiones, hablo precisamente no solamente de las conexiones que hay entre los diferentes aspectos artísticos, sino las conexiones que hay a la hora de que tú estés planteándote la idea de cualquier proyecto y vayas por la calle y surge cualquier imagen que ves y rápidamente lo añades a tu saco, como tú dices muchas veces, y ese saco empiece a cada vez a recrearse o a incrementar su valor, ¿no? Y en ese saco hay muchas cosas muy dispares muchas veces. Puede haber, no sé, puede haber una música, puede haber una cuchara, puede haber una silla y puede haber un mapa. Y son cosas que después tú cuando los relacionas es cuando realmente aquello empieza a adquirir o a irse hacia caminos que en un principio no tenías planteado. Esa sensación de perderse en ese proceso a mí me parece maravillosa, desde luego. Yo no sé, sí. Hombre, yo creo que y esto es algo que me interesa mucho del proceso de creación, y es cuando uno está conectado mentalmente hacia algo que le interesa, aparecen un montón de sincronicidades, ¿no? Entonces te encuentras a alguien que te habla de algo que tiene relación con lo tuyo, o ves otra imagen que justo se relaciona con otra que tú tienes, y todo eso empieza como a tomar forma, ¿no? De una manera muy, muy mágica. Creo que me da la sensación, no sé si queréis comentar algo o preguntar, sí, porque me parece un poco incómodo que tengáis que escribirlo todo. No sé si alguien prefiere hablar o preguntar. Es que creo que lo del sonido, si no me equivoco, Concha, ¿no? El sonido no lo han utilizado, ¿no? Bueno, no, pero vamos a ver, si alguien quiere, ya sea levantando la mano que se quita el símbolo rápido, que me lo pida en el chat, le convierto a esa persona en moderador o moderadora, a esa persona le van a aparecer un micrófono y una cámara y puede al menos abrirse el micrófono, ¿vale?
Claro, Así es más rápido que lo pida en el chat, ¿vale? Y yo busco en el listado a esa persona, porque en el chat aparece el nombre de la persona y así la busco y le abro el micrófono. Pues no os cortéis. Eso, no cortéis preguntar, ¿no? Porque si no, no hay problema. Bueno, de todas formas, una de las cosas uno de los proyectos que yo creo que ha sido más interesantes que hemos tenido con Leonor ha sido el de Nocturno, el proceso, por lo menos para mí, el proceso de creación de Nocturno, porque parte de una especie de formato que ella ya tenía montado, sobre el que cuando me acuerdo que llega a mi casa y me lo plantea, y a mí hay una cosa que me ocurre, y es que creo que te comenté que le faltaba, que no encontraba la narración, que no le veía la narración, ¿vale? A mí eso me resulta muy interesante porque a mí es muy importante la narración, pero algunas veces he descubierto que en el mundo a lo mejor del espectáculo del flamenco, a lo mejor no es necesaria. Y esa parte a mí no me ha quedado muy clara. Entonces voy a ir directamente a preguntarte. Qué malo esto. Esa no se la esperaba. Así que nada, ¿por qué? ¿Por qué algunas veces no es necesaria esa narración en el mundo del flamenco? Bueno, por una parte creo que hay dos cosas en esto. Lo primero es que el flamenco de por sí, si estamos bailando palos, ¿no? Cuando utilizamos un palo determinado, ya sabemos la carga tan grande que tiene ese palo. Y ese palo ya está contando muchas cosas sin que yo le añada nada. O sea, si yo elijo un palo determinado, ya tiene una información de base. Entonces, si yo a esta información le quiero añadir otra que yo le pongo, quizá tengo que olvidarme de que es un palo y tengo que irme a la esencia mucho más allá del palo, sino irme a la esencia del sonido, irme a la esencia de una textura, irme a la esencia de una melodía. No me puedo quedar en el palo, porque el palo a lo mejor ya me está estructurando una historia y una manera de contar las cosas. Vale. Esto puede ser una parte de la explicación. Y otra parte de la explicación es que cuando tú estás en escena, el cuerpo de por sí dice muchas cosas, ¿no? Y no tenemos que ser literales con lo que hacemos con el cuerpo, sino que igual que cuando tú expandes o pones un elemento en escena y ya crea un montón de significado para cada persona que lo ve. Con lo cual a veces uno intenta analizar el flamenco de una manera como analiza otra cosa, como analiza una narración y no funciona. Por lo que os decía antes, creo que lo interesante de cada cosa es ver, entender y comprender, y para eso hay que rebuscar bastante, cuál es la naturaleza con la que trabaja un género para poder luego coger esa naturaleza y trasladarla a otro lugar. Si yo cojo el flamenco y lo quiero meter con calzado en mi forma de enseñar, puede ser que no funcione y incluso puedo decir que me lo cargo, porque pierde la chispa, porque pierde su sabor y pierde su olor. Puede ser. A mí hay algo que me llama la atención mucho de cuando me planteo, ¿no? Cómo se puede enseñar el flamenco, que creo que es cuando... ¿Por qué es necesario en un momento dado dejar claro en qué palo se está trabajando? ¿Vale? Entonces, yo creo que muchas veces eso a través de la imagen se podría conseguir. Y hay algunas experiencias que puede ser interesante en eso, que me gustaría compartirlo con vosotros, que están por aquí. A ver. Ahí va. Cuando hablamos de lenguaje, por ejemplo, artístico, o lenguaje coreográfico, esas coreografías, por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado una vez, a mí me interesaba mucho cuando estaba hablando en algunos proyectos con Leonor, que si realmente existía, igual que en la música, si existía alguna coreografía de baile, o sea, algún libreto en el que se viese esa coreografía, ¿no? Entonces, me hablaste de la coreografía de la percusión, que me resultó muy interesante. Y entonces, combinar a lo mejor en la escuela esos símbolos, esa combinación de imágenes, o sea, esa combinación de imágenes con el baile, con el movimiento, puede ser muy interesante. Una de las cosas que le planteé hoy un poco a Leonor era esto, ¿no? Que hasta qué punto en una escuela
no puedes crear un código o crear un abecedario o crear una serie de simbología en la que cada movimiento sea una imagen y sea también a la vez sea retroactivo, es decir, podamos trabajar desde la imagen hacia el baile o desde el baile hacia la imagen, ¿no? Claro. Hombre, esto me parece es muy sugerente en el sentido de que hay una similitud evidente, ¿no?, entre lo que tú dices, entre el gesto y el trazo, o incluso, si me apuráis, la escritura y el baile, porque son formas, al fin de cuentas, de contar algo, ¿no? Yo estoy escribiendo en el aire, tú lo estás escribiendo en el papel. Es una manera también de acercarme al movimiento, el observar un movimiento e intentar captarlo en el papel. ¿Por qué? Porque el movimiento es efímero y yo puedo enseñar cómo se mueve un brazo o puedo simplemente hacerlo y que la otra persona intente captarlo. Y muchas veces cuando hablo de los brazos en clase, ¿no?, le pido al alumno que me haga una firma con sus brazos. La firma en el sentido de quiero que me hagas un trazo personal, que como tu firma, ¿no?, tú buscas una manera, un recorrido que va acompañando a tu nombre. Pues, ¿qué gesto tengo yo con mis brazos que significa una firma para mí? Eso es una manera de acercarme al movimiento o de acercarme a un gesto que va a ser personal. En vez de decir esto se hace así o esto se hace así, yo digo, hazme una firma con tus brazos, por ejemplo, ¿no? Y a otra persona le podría decir, píntame esa firma, ¿cómo ha sido? Y a partir de ahí, créame algo. Totalmente. Ahí, una de las cosas que se puede trabajar mucho en la escuela, ya os digo que es, desde mi punto de vista, el gesto, el concepto de gesto como algo universal que tanto puede describirse con un lápiz, con un carboncillo, con un pincel con pintura, como con un movimiento. Entonces, esa combinación de las dos cosas, ¿vale?, puede dar lugar a situaciones muy curiosas en las que incluso se trabajen con plantillas ya recreadas antes, por ejemplo, eso, piernas, brazos, en los que tú puedas combinar esas piernas y esos brazos con trazos, en las que puedas recrear que es para ti, por ejemplo, un taranto y llevar esa sobriedad, por ejemplo, al papel y captarlo desde el papel al sentimiento mucho más, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva de que la imagen sea el vínculo que una el sentimiento del flamenco con lo que se ve, puede ser mucho más, puede ser interesante. Sí, mira, a mí me gustaría compartir también con vosotros algo que es bastante curioso, ¿no? Y es cuando tú experimentas el movimiento con la música, ¿no?, experimentas el baile, muchas veces crees que no tienes nada que decir sobre lo que estás haciendo, ¿no? Piensas que no tienes ninguna palabra sobre eso. No, pues yo simplemente me muevo como me sale o pues lo siento así. Pero en realidad, en el momento que alguien te pregunta un poquito más después de bailar, tiene que estar la experiencia bastante cercana, porque si no nos inventamos más de lo que hay. Si yo termino de bailar y alguien me pregunta, como una vez, que me pareció muy curioso, alguien me preguntó, cuando bailas, ¿dónde miras? Porque, ¿qué es lo que ves cuando estás mirando al horizonte, ¿no? Yo de entrada pensé, pues, nada, no veo nada, porque aquí en el teatro no se ve nada, el público está en negro y yo no veo nada. Pero después esa pregunta se me quedó resonando y digo, ¿cómo que no? Tengo un montón de cosas que decir de lo que veo. Pues veo líneas, veo sonidos, veo espacio, veo distancia, de repente yo misma veo la cara, pues es posible que veo la cara de alguien y me emociono. Pues hay muchas cosas, pero lo que quiero deciros es que el pensamiento del cuerpo o la filosofía corporal aparece cuando intentamos encontrar palabras a lo que siento bailando. A lo mejor si nadie te lo pregunta, tú piensas que no sientes nada. Si indagas un poco más, esa persona es capaz de plasmar por escrito un montón de sensaciones. Por ejemplo, a los niños no les gusta mucho, o por lo menos a mí de chica me encantaba girar, dar vueltas, esto es de la borrachera, ¿no? Pues si tú vives esa experiencia y después, tal como termina, intentas escribir qué has sentido, descubrirás que salen un montón de palabras relacionadas con esa sensación. Hay una cosa que me interesa mucho de lo que tú estás diciendo, que es
una cosa que hemos comentado alguna vez tú también y yo, que el crearte tu propio catálogo de habilidades o catálogo de movimiento, en tu caso, en mi caso, un catálogo de gestualidades, de trazos, ¿no? Yo tengo preferencia a lo mejor por dibujar con el espacio vacío, que el espacio vacío se relacione en dos figuras y el espacio sea en sí también un personaje de la misma historia. En tu caso, el espacio vacío que no llenas con el escenario, ¿también lo tienes en cuenta cuando estás bailando o solamente te encuentras en el espacio donde estás? Eso me llama la atención, es curioso. Bueno, eso para mí es nuevo. ¿Te acuerdas que en Nocturno, en el proceso que hemos vivido juntos, un proceso de creación de Nocturno, había una coreógrafa que me acompañó, María Muñoz, donde ella me hablaba constantemente del espacio. Muchas veces cuando pensamos en el espacio, pensamos simplemente en dónde me coloco, de este espacio, dónde empieza el baile, dónde termino mi baile, dónde me coloco, a dónde voy, y no le damos más importancia que esa, ¿no? Y en realidad, cuando eres público y estás viendo un espectáculo, estás trasladando o estás intentando con tu movimiento abrir un mundo que de entrada parece que no se ve, porque estás fijándote solamente en la persona que baila, pero no es verdad. Pues yo puedo levantar los brazos aquí o puedo levantar los brazos aquí. Esta imagen es totalmente diferente, ¿no? Porque al público que me está viendo aquí le abro el espacio de arriba. Si yo bailo aquí, pues tú dices, pues mira, tiene los brazos arriba, nada más. Es decir, el espacio es simbólico en el sentido de que yo lo proyecto hacia donde quiero ir, proyecto el mundo que quiero que miréis, proyectando mi cuerpo, o incluso como tú haces en el papel. El recorrido visual es, voy a utilizar una diagonal solamente para esta coreografía y no me voy a salir de la diagonal. ¿Qué ocurre aquí? Totalmente. Me va a modificar probablemente la coreografía. No va a ser lo de... Yo estoy con una duda, perdona, pero yo veo, Coral creo que quiere intervenir y tengo unas ganas de que intervenga ya, porque la pobre creo que lleva varios intentos, ¿no? ¿Es posible, Concha? Desde hace un rato tiene el micrófono abierto. Bueno, Coral. perdón, abierto no, tiene el pulsador para entrar cuando ella quiera. Como si quiere abrir también la cámara, ¿eh? Se lo acabo de recordar ahora mismo en el chat, que cuando quiera puede entrar. Porque es verdad, tiene muchas ganas, pues para eso estáis. ¿No se nos ve, Concha? Sí, yo sí os veo. Es curioso. Vale, perdona. Sí, eres tú, Coral Díaz Herraiz. ¿Quieres intervenir? Bueno. Hombre, está bien que preguntéis porque la verdad que nos ayudaría a no saber si nos estamos yendo por la rama. Claro, ten en cuenta que nosotros estamos viendo una pantalla negra, básicamente. Esto, yo sé que esto de lo telemático es muy interesante, pero llega un momento en el que también es un poco pesado, ¿vale? Rocío Bazán, si quieres intervenir tú, pues, Concha. Ahí no está. me funciona el micro, vaya, Coral. Vaya por Dios, lo siento, Coral. Que repita lo de los brazos. Que repita lo de los brazos, vale. Muy bien. Quiero decía con los brazos, ¿no? Que no es lo mismo subir los brazos, bailar aquí, o subir los brazos, proyectarme yo misma con la mirada hacia arriba, o incluso a veces no tengo ni que mirar arriba, sino que siento que estoy proyectando el espacio de arriba y eso va a provocar que el público descubra, que hay algo ahí arriba, más allá de la bailadora que sube. Es decir, que la proyección, la intención que yo tenga en el movimiento va a cambiar mucho. Claro. Yo no puedo controlar lo que los demás ven o no ven, sienten o no sienten. Pero sí es verdad que yo puedo darle a mi movimiento distintas intenciones, ¿no? Y de la intención se habla muchísimo en el baile y en las clases. Es decir, la intención que es algo que yo quiero hacer, pero no lo muestro. Es decir, no lo llego a hacer. Es mi intención hacer esto, pero no. ¿Y eso qué provoca? Que el espectador ve de alguna manera esa intención, pero no se la estás dando claramente. Es como le sugieres algo. Es como te digo yo, todo el mundo sabe, hace este gesto, tenía intención de pegarme, pero no le pegó, ¿no? Pues bailando, cuando bailamos estamos llenos de intenciones que nos están alimentando constantemente el movimiento. Es decir, un movimiento está cargado de contenido, está cargado de intención y esa intención
Rocío, cuéntanos. Hola, ¿me veis? Hola. Sí, muy bien. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás? Muy bien, estupenda. Me alegro mucho de verte por aquí. Bueno, pues mira, yo quiero hablar desde mi perspectiva como cantadora flamenca, que es algo que parece que me he conectado nada más comenzar vuestra charla, porque yo es algo que siempre digo cuando hago pequeños talleres de cante, sobre todo fuera, internacionalmente. Es algo que siempre digo, que para mí el cante no solo es la voz, ¿no? Y utilizar mi aparato fonador como tal, sino que el cante también es movimiento. Yo me considero una cantadora escénica. Cuando digo escénica es porque no solo está la voz, sino que mi brazo, mi movimiento al cantar es la continuación de mi voz. Es como el alargo, ¿no? Entonces yo Bueno, creo que y la proyección, ¿no? La proyección del sonido que haces. exactamente yo, si a mí me ataran los brazos al cantar, eh, lo pasaría fatal, porque yo no concibo el cante sin movimiento, o sea, no puedo parar no es que sea un movimiento que yo lo provoque, sino que mi propio organismo, mi propio ser, me, diríamos que es como que yo necesito moverme al cantar, porque si no, no sería ni yo, por supuesto, ese yo cantadora, sin referirme a egocentrismo ninguno, sino ese yo, ¿no? De esa personalidad al cantar, y tampoco creo que mi cante sería como tal, lo expreso, ¿no? Así que este taller me está viniendo como anillo al dedo, escuchar vuestra maestría, sois unos fenómenos los dos, y bueno, ¿qué voy a decir más? Es que Leonor es que tiene chale de comer aparte. No, pero mira, lo que estás comentando, Rocío, es muy interesante, y es que muchas veces pensamos que la que canta es la voz, la que baila es el cuerpo y el que toca son sus manos en la guitarra. Y no es verdad, porque la que canta está utilizando su cuerpo y está utilizando el espacio también con su cuerpo, está proyectando la voz en el espacio, está pensando en el último de la fila que está allí, que te tiene que escuchar si no tienes micro. Estás trabajando un montón de cosas que no tienen solo que ver con tu voz. Estás Claro, utilizando... Hay muchas más cosas que se perciben, hay muchas más cosas que se perciben que a lo mejor a primera vista no se ven. Yo siempre pongo el ejemplo de las croquetas. Tú te puedes comer las croquetas de tu madre en su casa o en tu casa. No saben igual, que no. No, no pues saben es lo igual. mismo. No saben igual. Pasa eso. Hay una Totalmente serie de cierto. elementos. Es que así, hay una serie de elementos que están ahí y que no están porque sí. O sea, tú no mueves los brazos porque sí, mueves los brazos porque necesitas que en ese momento el brazo sale disparado. O sea, no lo puedes, casi no, como tú dices, no lo puedes evitar. En mi caso podría ponerte otro ejemplo, pero entiendo muy bien que eso es fruto de una cosa fundamental que existe en el flamenco, y es que es la expresión. Antes lo estábamos comentando. El flamenco es pura expresión, y dentro del concepto de expresión entra lo más visceral que puedas encontrar. Entonces, no puedes hacer cerebral esa situación. Es visceral. Sí, totalmente. Vamos, es desde las entrañas, ¿no? Eso es. Eso. Claro, tu cuerpo potencia tu voz, y yo a lo mejor en un momento dado digo, bueno, yo que me lo he planteado algunas veces en los espectáculos, digo, hay que ver que las bailadoras no hablamos nunca, no utilizamos la voz. Y de repente lo piensas como un recurso escénico y dices, bueno, ¿y por qué no? Porque yo canto fatal. Yo canto fatal, Rocío. Bueno, pero a lo mejor que pueda utilizar la voz de otra manera. Y dije, pues mira, si yo me sé de memoria mis pasos y yo me sé pan, que toco, un pum, pan, que toco, pues porque no lo voy a utilizar. Exactamente. Mira, hay un músico de jazz que ya el pobre murió, que era de un grupo sueco que se llama Björn Svensson Trio, que hacía un poco lo que hacía también un pianista que se llama Glenn Gould, que mientras está tocando va tarareando. Bueno, pues si escucháis alguno de sus discos, es muy interesante ver cómo se mezcla ese tarareo con el sonido de las teclas. Y es maravilloso porque le da una atmósfera diferente a cada uno de los sonidos del piano, ¿sabes? Es muy interesante.
Bueno, pues nada, felicidades. Os mando un besito muy fuerte y sigo escuchando esta conversación tan sincera, bonita y profunda. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Me alegro de Gracias. Hasta saludarte. luego, cariño. Hasta luego. Hay una pregunta que me han hecho por aquí que se genera Sí, lo que del me ha llamado la espacio. atención. Esto me llama la atención, Raúl Pizarro, perdona, que no te he contestado antes porque te he visto, pero no me ha dado tiempo. Dice, ¿qué crees que dice expresa más el dibujo o el espacio en blanco? Bueno, yo creo que la combinación de las dos cosas, sinceramente. O sea, para el espacio en blanco creo que no dice nada sin el dibujo y el dibujo necesita el espacio en blanco. Entonces, ¿qué es lo más interesante? ¿Que haya algo en algún sitio o la nada o el todo? La combinación. O sea, los dos extremos, los extremos nunca me resultan interesantes. Me resulta interesante qué hay en medio. Y sobre todo, esa atmósfera que se crea, por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado siempre, Leonor y yo, es que el desarrollo de mis álbumes ilustrados están digamos que, en una dinámica, en un espacio bidimensional en el que yo trabajo, y ese espacio bidimensional yo me dedico a colocar diferentes elementos en diferentes sitios con diferentes tamaños y diferentes colores, ¿no? En el caso de Leonor, ella tiene un escenario sobre el que tiene que colocar también diferentes elementos con diferentes espacios, con diferentes sonidos y con diferentes recorridos. Pues, al fin y al cabo, es un poco lo mismo. Tienes una serie de herramientas y tienes que utilizarlas para crear un universo que sea interesante a quien lo esté viendo, ¿no? Un poco es eso. Voy a pasar... Acabo de abrirle, mira, acabo de Hola. abrirle el micrófono a Raúl por si él quiere. Hola, Raúl. Vale, Él puede pulsar en su micrófono si quiere participar. Vale, que no hace falta. Yo era un poco establecer un diálogo, me resulta muy interesante esta conversación, las cosas, los matices que se están dando y era por participar y preguntar, porque es que esto es un rollo, esto habla una pantalla, no hablar en un... Entonces simplemente... Muchas gracias, muchas gracias. Es que viendo la pantalla negra y usted ahí me estaba haciendo estas reflexiones a través del diálogo, ¿no? Que es lo que expresa, cómo se... Esto es lo más ortopédico que se ha... Bueno, pero me alegro que os esté sirviendo, en fin y al cabo, ¿sabes? Porque, bueno, siempre nos queda la voz y nos queda la imagen, aunque sea en pantalla, pero sobre todo nos queda el compartir, ¿no? Y me viene súper bien, Raúl, porque quiero pasar a esta parte en la que hablamos de verdad, ¿vale? Que es algo que últimamente no se ve mucho, ¿vale? Vale, pues mira, estupendo, gracias. Y me gustaría comentar no te vayas, Raúl, no te vayas, que me gustaría comentar con Leonor un concepto que existe mucho en el flamenco, que yo he escuchado más en el flamenco, pero que últimamente empiezo a escuchar también más en otros sitios, ¿vale? Que es cuando alguien dice, esto que está haciendo esta persona es muy verdad, es muy verdadero, ¿vale? Y otra cosa que se dice en el teatro muchas veces cuando alguien está interpretando es, ¿te lo crees o no te lo crees? Bueno, pues esa verdad, para mí, no tiene otra explicación que el hecho de desnudarse o no desnudarse ante los demás, ¿no? Un poco, y este sería el proceso que yo querría un poco dejar aquí como con más contundencia, ¿vale? Me gustaría escuchar tu opinión sobre hasta qué punto es necesaria esa verdad en el arte. ¿Y qué es para ti esa verdad? Mira, aquí me voy a agarrar a algo que no es... No. Aquí me voy a agarrar a algo que no es mío, pero que es muy acertado. No sé si conocéis a un escritor, es un filósofo que se llama Didi Huberman, que escribió un libro que se llama El bailador de soledades, que os lo recomiendo totalmente, y está dedicado al baile de Israel Galván. Bueno, pues Didi Huberman se dedica en este libro a intentar ponerle palabras a lo que él sintió cuando vio a Israel Galván bailar en el espectáculo de arena, que era un espectáculo relacionado con el mundo de los toros.
Entonces, esta persona, Didi Goldman, describe esa verdad de la que tú hablas de una manera que a mí me encantó, y es que decía, Israel Galván no parece, es decir, no parece un flamenco, pero aparece. Es decir, en el sentido de que para mí la verdad de un artista, sea flamenco o sea de la que sea, es no parezco ser una bailadora, sino que aparece la persona en el momento en el que estoy haciendo. Yo creo que esto, no sé si me explico bien, creo que todo el mundo se pone de acuerdo y siente cuando ves a alguien decirte algo de verdad. Es lo mismo que alguien cuando te mira a los ojos y te dice realmente te quiero de verdad, tú lo notas, ¿no? ¿Por qué? Porque no parece que sea verdad, es que es verdad. Y es que aparece desde dentro y sale para afuera. Y eso para mí es muy importante. Pero eso tiene que ver con que no te importe lo que los demás estén viendo o no. Bueno, yo creo que está claro que no estás pensando en los demás, estás metida en tu mundo, estás metida en tu música o en tu silencio, en tu expresión, y está claro que en ese momento no puedes pensar si le va a gustar, no va a gustar, sino que estoy totalmente metida en mi película, a tal punto que yo misma estoy buscando el que salga de mí eso, porque a veces uno quiere pero no puede, ¿no? Es como, o estoy nerviosa y no me he querido expresar como yo soy, ¿no? Todos queremos ser verdad, creo, en el fondo, ¿no? Todos queremos expresarnos, pero a veces que no podemos, o no es el día, o no tengo las condiciones hoy, o lo que sea. Entonces creo que es un... Pero porque existe también, vamos, a mí me ocurre mucho en las clases, yo en mis clases de arte, pues claro, me encuentro con muchos tipos de alumnado. Y una de las cosas que más me llama la atención es cuando tú sientes, tú notas que una alumna o un alumno tiene algo que decir o cuando no tiene algo que decir. Es muy curioso, pero tú notas esa sensación de que esta persona quiere decir algo y no lo dice y está coartado o no tiene las herramientas o lo que sea. Yo creo que en el fondo todos tenemos algo que decir. Lo único que pasa es que muchas veces el concepto de compartir pues no lo tenemos desgraciadamente tan desarrollado y intentamos siempre quedárnoslo todo para nosotros, todo para nosotros. Pero en realidad lo interesante del mundo del arte es cuando tú descubres que tu cotidianidad, tu biografía, las cosas que te han pasado o simplemente cómo eres, puede ser interesante para los demás. Esa parte es curiosa. O sea, muchas veces en el mundo del arte se enfrasca la gente en hacer cosas muy rocambolescas, en buscar elementos o investigaciones súper extrañas, cuando en realidad a lo mejor algún espectáculo que es increíblemente sencillo y que simplemente habla de algo que ocurre todos los días, resulta ser una bomba. ¿Por qué es una bomba? Pues porque la forma en la que tiene de explicarlo es verdadera, es real y sobre todo es sincera. Ese concepto de sinceridad en el arte no es fácil de adquirir, porque para eso tienes que llegar, digamos, a un nivel de sinvergonzonería, de que te dé igual si eso va a funcionar o no va a funcionar y simplemente lo pruebas. ¿Cómo se nota eso muchas veces en el alumnado? Tú notas el que no mueve el lápiz sin que tú se lo digas o el que ya antes de que tú se lo digas ya ha hecho algo. Puede estar mal, puede estar bien, pero ya lo ha hecho. Esa persona es la que tú ves que da un poquito más de sí y yo creo que ese es el principio del arte, en realidad. Y yo creo que eso se puede potenciar. Sí, cuando yo al principio os comentaba o me preguntaba por qué todas las escuelas, podríamos pensar que todas las escuelas deberían de ser escuelas de arte, ¿no? Yo lo pienso también en el sentido de qué es lo que aporta el arte a cualquier persona, ¿no? Y qué puede aportar el flamenco a un alumno. Pues probablemente, o lo que yo pienso, aporta esa forma de cómo me puedo conocer un poquito más a través del arte, a través del flamenco, cómo puedo encontrarme a mí misma, porque a través de todos estos procesos yo voy a descubrir cosas de mí, ¿no? Y creo que eso es una aportación que va más allá de flamenco en sí mismo, ¿no? Y no me refiero al flamenco como que no es suficiente, sino de pensar como en pequeñito, ¿no? Yo quiero pensar en grande. ¿Y para qué me sirve a mí el flamenco? Pues para conocerme a mí misma, para entender. Perdona, la pregunta sería, ¿qué me va a pasar a mí si yo entro en el flamenco?
Por ejemplo, ¿sabes? Es como si mira, fuese, buena pregunta. imaginaros que si fuera una puerta y tú dices, ¿qué me pasa a mí si entro en esta puerta? Pues entra, a ver qué pasa, ¿no? O sea, pues eso sería un poco la diferencia, ¿no? Que Claro. normalmente nos quedamos fuera de la puerta elucubrando sobre qué Sí. puede haber detrás. O incluso analizando el arte y el trabajo de otras personas, ¿no? Y no entro a participar yo desde qué es lo que puedo hacer. Y es independiente a que esa persona aprenda a cantar o aprenda a bailar, sino que viva la experiencia y que le haga conocerse. Yo creo que es muy importante desarrollar un espíritu crítico hacia lo que vemos y también hacia lo que nos dicen, porque esta es una de las cosas que más vive el artista, es ser criticado. Y muchas veces se nos olvida que... A sacar temas. Ahora sí que hay gente que quiere hablar. Pero es muy importante, porque Sí, hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar a través del arte, pues eso, el empoderamiento que tiene, el enfrentarte a un escenario y demás. Pero ¿y qué pasa cuando te vienen las críticas a posteriori, no? Pues también es un proceso que hay que aprender a llevar, ¿no? Y creo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, doy una clase a la semana online con un grupo donde solamente reflexionamos y hablamos de cómo ver un espectáculo. ¿Cuántas son las cosas que puedo observar en un espectáculo y qué cosas me están influyendo a mí misma, que llevo yo en mi mochila, a la hora de ver un espectáculo? Esto me hace sentir, me hace ampliar la mirada, y eso también puede funcionar en la escuela. ¿Por qué? Porque quizás yo no voy a cantar nunca, pero sí voy a disfrutar del flamenco como espectadora. Y si yo te ayudo o te acompaño en cómo observar un montón de parámetros, un montón de detalles que hay en un espectáculo, quizás estoy creando un público potencial. Y creo que eso es interesante también. Mira, Coral ha hecho una pregunta que es curiosa. Mira, dice, sí, porque va un poco con eso. Yo te voy a contestar desde mi punto de vista de no flamenco, ¿vale, Coral? A mí se me eriza el pelo con el flamenco y no lo comprendo y no lo entiendo, ¿vale? Pero hay una cosa que me resulta interesante, y es que cuando yo lo escucho, siento que, sea lo que sea eso, y me pasa desde chico, yo tenía la sensación de que era libre, de que eso que estaba ocurriendo era libre, era expresión libre sin ninguna cortapisa. De hecho, después, cuando he ido conociendo un poco más del flamenco y he comprendido que tiene un montón de reglas, un montón de estructuras y un montón de planteamientos teóricos detrás, quizás se me ha bajado un poco la expectativa, porque siempre he pensado que es algo que nace naturalmente y sobre todo que no entiende de límites. Hay una historia interesante que se puede debatir sobre esos límites que existen en el flamenco y si realmente esos límites pueden ser interesantes, o sea, ¿por qué se mantienen y por qué son fundamentales en cierta forma, ¿no? Guridi y Leonor, ¿os parece bien si os trasladamos un par de preguntas? Hay una persona a la que le he abierto el micrófono, él se llama Julio de Vega. Hace un comentario muy interesante que yo creo que os lo podría trasladar si él quiere o puede abrirse el micrófono, porque hay a veces que es verdad, hay ordenadores que no les va el micrófono. Julio, ¿puedes abrirte el micrófono y le haces ya tú, que es muy interesante el comentario que has escrito aquí en el chat? Sí, que bueno. Es muy interesante. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Perfectamente. Bueno, la verdad es que me está resultando especialmente interesante el debate que estáis teniendo, ¿no? La conversación que estáis teniendo y todas las cosas que estáis planteando y poniendo sobre la mesa. De todos modos, yo lanzo una pregunta, vamos, especialmente dirigida a Leonor, porque una pregunta que sé de antemano que puede ser un tanto capciosa, porque no le encuentro solución, ¿no? O no le encuentro una respuesta. Y es cómo se consigue en un arte tan apegado a la tradición como el flamenco, ¿no? Cómo se consigue conciliar, pues, ese peso excesivo a veces que tiene la tradición, ¿no? Con la creatividad, con la propia, si se quiere, ¿no? Sin que taches de
pues de herejes y te estigmatices, ¿no? Como sabemos que os ha ocurrido en más de una ocasión. Simplemente eso. Claro. Muchas gracias. Pues sí, mira, es muy interesante tu pregunta porque lleva todo, contestar esto lleva todo, como te diría yo, una vida, ¿no? De comprender que uno puede ser quien es a través del flamenco y no tiene que ser, por lo que yo decía antes, yo no tengo que parecer una flamenca, yo tengo que, en todo caso, ser lo que soy y utilizar el flamenco como un lenguaje para mí. Es decir, creo que esta es una premisa muy importante. Tú dices, ya, pero es que tiene unos cánones, tiene una historia, tiene un código, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si tú arrascas un poquito en la historia del flamenco y empiezas a observar qué significa contemporáneo? Porque cada flamenco en su época fue contemporáneo. ¿Cómo es posible que distintos artistas durante una época que quizás no hemos reflexionado bien sobre la historia del flamenco? Por ejemplo, este hombre que os comentaba antes, Vicente Escudero. Vicente Escudero bailaba con sonido de motores. Estoy hablando del año 40, 1940. Estoy hablando de una persona que buscaba el cubismo en el baile. La vanguardia se relacionó en una época con el flamenco. Pero ¿qué ocurre? Quizá nuestro canon o nuestra reflexión que tenemos de flamenco no es la de esa época, sino es la de otra época. Toda la etapa del flamenco en la posguerra tiene un condicionante mucho más marcado, tiene una estética mucho más marcada y es la que se nos ha quedado. A partir de ahí yo conformo lo que es el flamenco a través de todas esas postales, todas esas imágenes de souvenir que tenemos, la muñequita aquella de la tele. Hay un montón de información que se ha creado sobre el flamenco y que muchas veces no nos hemos cuestionado. ¿Esta imagen ha sido siempre así? Porque quizá antes de esa etapa, que tiene una etapa en la historia, quizá los bailadores buscaban los modistas de última hora, como le pasaba a Antonia Mercé la Argentina, que trabajaba con los modistas de primera clase de París. Y ese modisto o ese diseñador no estaba buscando el traje tradicional, para nada. Estaba viendo de qué manera podía hacer el mejor vestido para esa bailadora. Como mucho a lo mejor le ponía volante, pero el resto no tenía nada que ver. Lo que quiero decir con esto es que si entendemos que el flamenco ha sido creativo siempre y evoluciona siempre y se reescribe constantemente, es lo que lo mantiene vivo, si lo entendemos así, podemos creernos y defender que tú puedes hacer tu propio flamenco. Por supuesto, conociendo lo que otros han hecho. Mencionar siempre hay herencia e innovación, totalmente. Mirad, el espectáculo este que son las imágenes, por ejemplo, estas que veis aquí, que tengo un pantalón y una camisa blanca, pertenecen a este espectáculo, ¿no? Bueno, pues en Nocturno yo recuperé coreografías de la historia del flamenco, por ejemplo, como de Antonia Mercé, Antonio el Bailarín, Pilar López, hice fragmentos completos de estos artistas. Pues nadie los vio. ¿Por qué nadie los ve? Porque lo que ven es que hay una bailadora con pelo corto, una camisa blanca y un pantalón negro. Y nadie se está dando cuenta que estoy haciendo un baile, pero vamos, un fragmento completo que además lo utilicé como proceso de creación. Quizá es que no conocemos tanto el baile como creemos, quizá es que no conocemos tanto el flamenco como creemos, porque no lo vemos muchas veces. Me pongo otra ropa y no lo vemos. Entonces creo que es una buena reflexión saber qué es ser flamenco, qué es la tradición. ¿Es una imagen? ¿Es un vestido? ¿Es una actitud? ¿Qué es exactamente? ¿Es una verdad, como decía Raúl? Claro, por eso decía yo que llevarse, que lo que creo que sería interesante, sobre todo llevarse a las escuelas, es, mira, eso que dice Miguel Ángel, es el proceso de por qué uno está en el flamenco. ¿Qué se consigue estando en el flamenco? ¿Qué se consigue pensando flamenco? Esa es la clave que yo creo que existe un poco a la hora de abordar en las escuelas ese pensamiento. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión todos sobre cómo se dan las artes en general en las escuelas. O sea, creo que, vuelvo a insistir en lo mismo, creo que es interesante que seamos capaces de hacer pensar al alumnado como piensa un artista y hacerles creer que ellos son artistas cuando están haciendo arte.
O sea, yo quiero pensar que cuando a mis alumnos les planteo cualquier cosa que en algún momento pueda parecer imposible, son capaces de hacerlo o son capaces de terminarlo, son capaces de crear el producto. ¿Por qué estamos tan empeñados en que cuando uno piensa artísticamente tiene que dar como resultado un producto artístico? Lo importante de pensar como artista es precisamente ese proceso en el que uno se convierte en artista. Eso es lo más interesante. Yo siempre pongo un ejemplo. Vosotros veis el resultado, los espectadores veis el resultado de un espectáculo en el que está Leonor. Pero yo que, por ejemplo, he podido vivir, no del todo, pero casi todo, el proceso del Nocturno, si supieseis lo increíblemente espectacular que es ese proceso, esas conversaciones, esas relaciones, bueno, cualquiera que haya visto algo fuera de off the record, ¿no? Un poco como se dice, de cualquier proceso artístico, lo sabe. Y ahí se cuece tanta maravilla que realmente eso es lo que hay que explicar. Hay que meter a los alumnos y a las alumnas en ese proceso en el que compartan experiencias, en el que este no sea exclusivamente mi dibujo, sino que sea nuestro dibujo o mi dibujo compartido con lo que tú me has aportado. Esa es la experiencia que hay que poner en práctica. Que en algún momento ese efecto que tuvimos en la pandemia de que se compartían conocimientos no se pierda, porque yo sigo diciendo que esa es la base del arte. ¿Qué pasa con el flamenco? Pues que creo que por lo que yo he visto, y lo mismo me meto en camisa de 12 varas, pero bueno, no me importa, porque yo no estoy dentro de este mundo, pero creo que es un mundo que tiene demasiados recelos, que va con demasiados miedos en algunos momentos, y eso hace que cada uno no quiera salirse demasiado de su parcela por si acaso se queda desprotegido y entra otro a meterse en esa parcela. Ese parcelismo que creo que existe en algún momento en el flamenco es el que algunas veces creo que no le deja evolucionar, creo, en mi opinión, por lo menos. Pero ¿sí? Por debatirte un poco, yo creo que ese miedo se está perdiendo en los espectáculos de flamenco. Pedro. Y cada vez el bailador, el cantador, se arriesga a hacer otra cosa, a hacer mezclas, a inventar, porque realmente es que lo necesitamos, todo evoluciona y el flamenco también tiene que evolucionar. Yo creo que el riesgo es cada vez más. Eso se ha hecho, yo tengo, por lo menos creo, que se ha hecho siempre. Otra cosa es que tú lo muestres, ¿sabes? El flamenco siempre ha experimentado y creo que siempre ha funcionado. El problema era mostrarlo, porque mostrarlo daba más miedo. Yo creo que ahora la diferencia que hay es que ahora se muestra, tengo la sensación, porque, bueno, desde el principio que existe el flamenco ha habido esas fusiones y esos experimentos, ¿no? Creo. Lo que intentaba antes contestar, que tiene que ver con lo que está diciendo Raúl, ¿no? Y contestándole a Julio un poco, es que si nos ponemos realmente a profundizar en la propia historia del flamenco, te das cuenta que toda esa creación y toda esta experimentación ya estaba, ¿no? Os cuento otra anécdota porque me gusta mucho a través de las anécdotas contaros cosas que tienen que ver con el flamenco y que nos abren la mente. Mirad, no sé, os sonará seguramente Antonio el Bailarín, ¿no? Que es un fiera, ¿no? Bueno, pues Antonio el Bailarín tuvo mucho éxito en Estados Unidos, vivió bastante tiempo en Estados Unidos y tenía muchísimo éxito. Cuando él llega a España, había ganado mucho dinero y se trae varias innovaciones. Una innovación que se trae Antonio el Bailarín, se trajo... él había visto a los bailarines de claqué que tenían chapas en los zapatos. Entonces él pone puntillas a sus zapatos. Además, se trae un suelo específico para bailar. ¿Por qué? Porque ve que los bailarines en Estados Unidos tienen un suelo para su espectáculo que no es el suelo base del teatro, porque eso implica que hay un teatro bueno, el suelo es bueno, un teatro malo y todo lo que hago suena mal. Entonces, trajo 2 o 3 detalles que tienen que ver con la innovación técnica en este caso, que es el suelo y las puntillas en los zapatos, y cuando llega a España tiene muchísimo éxito. Y uno de estos, un bailador, arremete contra él y le dice que todo eso no es flamenco ni es verdadero, porque está poniendo, como hoy diríamos, una tecnología falsa a una verdad. Está metiendo sonido extra a los zapatos y está metiendo un suelo que está trucado.
Fijaros qué curioso, ¿no? Y lo único que hace es cambiar dos cosas que siempre se hacían de una manera y de repente es criticado y dice, esto no es verdad, esto no es flamenco. Es lo que dice Antonio, dice Paco de Lucía introdujo el cajón tomado de la música peruana y ahora se llama cajón flamenco. Hay un montón de cosas y hay un montón de historias dentro del flamenco que quizás si las conociéramos nosotros mismos nos daríamos más libertades a la hora de vivirlo. Otra anécdota que os cuento que es muy interesante es una bailarina de ballet en Francia baila la cachucha. La cachucha se consideraba un baile español que se introducía en muchos ballets clásicos, ¿no? Como la representación de una bailarina española. Vale. Fanny Esler se llama esta chica, esta bailarina, ¿no? ¿Y ella qué hace? Esta bailarina se imagina con un modisto lo que sería un traje de una bailarina española. Este modisto, que era francés, hace un traje en rosa y negro con encaje. Se hace tan famosa la cachucha de Fanny Esler en Francia que todo el mundo empieza a asociar ese tipo de vestido y el rosa y el negro como el vestido de la española. A tal punto que hay libros donde viajeros franceses vienen a España, están buscando el baile español, están buscando el flamenco y escriben enfadados que no existe el baile flamenco en España ni el baile español en España porque nadie lleva el traje rosa y negro. Es decir, fijaros hasta qué punto afecta lo que ocurre en otro sitio, afecta a lo que se considera de repente flamenco. ¿Sabéis lo que pasó después de esto? Pues que un montón de bailarinas españolas se empezaron a hacer trajes rosas y negros. ¿Por qué? Porque si yo sé que esto es lo que viene buscando el francés, pues no te preocupes que ahora mismo me hago yo un traje rosa y negro. Y me convierto y voy creando yo misma la propia historia. Y esa propia historia no viene de aquí. Fijaros de dónde ha venido. Entonces, creo que conociendo todo este tipo de detalles, vemos lo complejo que es la idea de tradición o la idea de una estética determinada. Y eso nos va a dar mucha más libertad, o a mí por lo menos me la da. Sí, pero es que antes lo decía, si consideramos que el flamenco es una actitud, como decíamos antes, ¿qué más da? ¿Qué elementos, con qué elementos trabajes? ¿Qué importancia tienen los elementos cuando la actitud se mantiene? Claro. Pues ya está, de eso se trata de crear en base a la actitud que tú tengas. El flamenco plantea una serie de herramientas que están en tu mano, pero las herramientas están, digamos, las herramientas básicas o las herramientas claras y contundentes que tienes, pero después hay otras herramientas. Es como si yo me negara a dibujar con una tablet porque la tablet es digital y eso no es igual no tiene la misma sensación gráfica que con un lápiz. Pues bueno, tiene otras posibilidades, pero la cuestión es que mi pensamiento creativo, mi pensamiento como artista para utilizar esa tablet va a ser la misma. Sea la tablet, sea un carboncillo o sea barro, es lo mismo. En el baile pasa igual y en el flamenco en general. Perdón. Ahí va. Pues estábamos en que la idea nos lleva a un estado, ¿vale? Y os comentaba que ese estado, yo estaba comentándole que ese estado es un estado anímico maravilloso en el que realmente sientes que hay algo que puede desarrollarse, ¿verdad? Una sensación rara. Para mí ese algo es cuando ya llevo varios días dándole vuelta a algo, yo misma me dejo a ver si eso se me va al segundo día o... Se te pasa. Sí, yo ya me observo y digo, bueno, si se me pasa rápido tampoco era tan importante, pero cuando llevo varios días con algo ahí que me rumia y de repente hay uno de esos días que me levanto pensando, o sea, me levanto por la mañana y estoy pensando en eso, nada más empezar el día, ya digo, ya está, aquí hay que hacer algo. Entonces cojo la libreta y empiezo a escribirlo. Para mí es el primer paso de que aquí hay algo, este es el estado, que necesito tener para detectar que de verdad... Efectivamente, a eso me refería. Y ese estado conviene no perderlo, bueno, en realidad sí se pierde, pero conviene recordarlo, el estado en el que estás creando. Bueno, os decía que yo seguía un procedimiento, que en mi caso es escribir y dibujar, en el suyo, y bueno, ya lo has dicho. Bueno, yo necesito escribir lo primero, yo escribo lo primero también. A mí me surge siempre esta duda, y es que siempre me planteo si lo que estoy llevando a cabo está claro que es personal, pero a la vez de ser personal, ¿puede ser universal o es algo que simplemente me interesa a mí?
Esa parte siempre me llama mucho la atención. Sí, es verdad. De hecho, hay muchas veces, tenemos intereses que cuando te planteas realmente, por ejemplo, viajar con un espectáculo a un sitio donde la palabra no la van a entender, donde quizá el personaje del que tú quieres hablar tampoco lo conoce nadie, te lo cuestiona y tú dices, bueno, este espectáculo, Claro, ¿qué vida va a tener? ¿Qué vida va a tener? Porque Claro. aquí puede ser muy interesante, pero es muy local. Si yo quiero que esto sea internacional, quizá tengo que tratar temas que sean Totalmente. más universales. Y esta es la parte en la que nos parecemos muchísimo también los dos. Buscamos referencias y acumulamos. Yo por lo menos acumulo muchísimo y después la verdad es que esa acumulación es muy interesante porque puede dar lugar a otras ramificaciones, como una especie de rizoma que va extendiéndose hacia otros sitios, ¿no? Y conecto. Cuando digo conecto es que ya, digamos, el barco ha zarpado y va con todo el equipaje hacia el proyecto en grande. Ya me lo creo, como si ya te creyeras ese proyecto, ¿no? Y ahí empezamos con la reflexión. Y yo creo que también en esto hay mucho. Yo voy por frases y listas de cosas, algún movimiento, algún trazo, y en tu caso son emociones, música, ¿no? Me decías. Sí, en mi caso muchas veces son un movimiento, una fotografía, la utilizo mucho y quizá esto os puede servir, no sé si os aporta alguna idea. Yo muchas veces, como el flamenco trata tanto de cosas que están en el pasado, ¿no? Que no hemos visto y que no sabemos cómo ocurrieran, me intento imaginar, por ejemplo, esas postales, ¿os acordáis de todas esas postales en blanco y negro un poco coloreadas con las poses de las bailadoras antiguas, así ellas redonditas, todas colocaditas así de una manera, de otra? Pues yo me coloco en esa posición si me interesa, por ejemplo, esa bailadora o me interesa una época determinada, yo me coloco en la posición de esa postal y digo, bueno, ¿y desde aquí qué puede venir? O sea, desde esta posición mi cuerpo lo coloco para que la forma, digamos, informe a mi cuerpo y digo, bueno, ¿y desde aquí yo qué haría? Por eso cuando me decía Julio lo de la tradición y la creación, yo lo conecto rápidamente porque la tradición es esta, ¿vale? Yo me coloco ahí, yo me coloco en la tradición, pero ¿y yo qué? Partes de ahí, sí. Parto de ahí, pero ¿y yo qué haría a partir de aquí? Yo a eso le llamo el cuerpo por venir, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo que va a venir aquí? Qué bueno. A partir de ahí tiro de hilo y saco algo. Y siempre que saco algo lo grabo. Yo no utilizo tanto el espejo para no proyectarme constantemente fuera y mirarme tanto, sino pongo una cámara atrás. En mi estudio pongo una cámara atrás y voy grabándome todo lo que me va surgiendo. Y al final del día voy mirando lo que he sacado y voy seleccionando. Aquí hay, en esta, hay una imagen tuya, ¿no? Sí, que escribimos, porque los dos buscamos también eso, a través de la palabra. La palabra algunas veces traduce cosas o asienta alguna parte del proyecto que no puede asentar ni la imagen ni el movimiento, creo. Es verdad. Porque tiene su propio carácter y le da como consistencia al proyecto, ¿no? Lo agarra. Sí, lo agarra, efectivamente. Esto que dices tú, ¿no? Me grabo, me miro, improviso. La base, ¿ves? Esa base de ese agarre que hemos estado hablando de la palabra, ¿no? Buscamos la situación, bien un poco más rápido. Establezco mi lugar de trabajo, fundamental, ¿vale? Porque digamos que esa cueva que creas ahí un poco es de donde va a salir todo ese fruto. Y aquí le hablo me adentro del pensamiento complejo. Yo en mi caso en realidad se puede traducir por lo último. O sea, lo primero, digamos que es la parte bien puesta y lo real es lo otro, que me dejo llevar un poco, a ver qué sale, fluye, ¿no? Y de hecho la mayoría de los proyectos empiezan con un tema, un interés y terminan por otro, porque en el dejarte llevar resulta que encuentras cosas más interesantes que el origen. O a mí me pasa mucho, vamos. Aquí hay una parte que algunos hacemos mejor que otras. En fin, me cuesta mucho. A Leonor le cuesta más trabajo. Yo soy muy de documentar los procesos porque me gusta el feedback que se produce cuando yo cuelgo parte de mi proceso y alguien ve ese proceso. Me gusta que la gente vea
siempre digo que me gustan las conversaciones de cocina, porque cuando tú estás en la cocina y estás hablando con alguien, no solamente estás manteniendo la conversación, sino que de vez en cuando hay mira, tú, ¿esto qué le echas? Esto le echas tú, ¿qué? Vinagre de Jerez, qué curioso. Y ese mano de cosas es lo que muchas veces le da mucha vidilla a los proyectos. Aquí estamos los dos en cocina metidos. Esto en realidad está un poco mezclado porque son procesos diferentes, pero si veis, la intención de los procesos es crear, digamos que elementos que hagan salir un poco del confort. Esto es una de las cosas que yo también hago algunas veces en mis clases, que es colgar con pinzas conceptos que estén mezclados con palabras, con objetos, y toda esa red de cosas hace que se llegue a conclusiones que de otra forma no se llegarían, porque ahí relacionas las cosas de otra forma. Es por eso, exactamente. Veo constantemente el todo y las partes. Producir muchísimo, por supuesto, fundamental. En exceso es bueno que haya muchas cosas para luego poder seleccionar. Para después tener manteca. Revisar qué me gusta y qué me sobra, ¿sabes? Porque una de las cosas, por ejemplo, que ocurre, esto es muy importante también con el alumnado, tenemos mucha tendencia socialmente a pensar qué es lo que hacemos mal, qué es lo que nos sobra, pero pocas veces nos preguntamos qué es lo interesante. Entonces, reflexionar con los demás sobre qué es la parte más interesante de tu vertiente artística es fundamental. Porque no solamente porque te reafirma, sino porque te hace ver los posibles caminos que puedes ir. La viabilidad del proyecto, lo que hemos hablado antes, que esto sea después vendible o no. Y esto, compartir, comentar y recoger aportaciones. Y el lanzamiento, fundamental, ¿vale? Cómo se muestra todo al final. Eso es fundamental también en la educación. Quería, daros las gracias por esta tarde tan amena, porque habéis compartido con todos nosotros y nosotras toda esa sabiduría y ese talento que lleváis dentro.